Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bueno, siguiendo con las enseñanzas que se está llevando acá en Matrimonios Unidos, hoy el tema es la comunicación en el matrimonio, un tema importante, ¿no? Un tema importante que creemos nosotros que se debe tocar para que todo matrimonio sea ejercitado. Y me preguntaba esa buena comunicación, ¿no? En el matrimonio, ¿desde dónde comienza? ¿Desde dónde comienza a dar sus primeros frutos? Y tratando de hacer un poco ahí siempre a mí y a mi esposa nos gusta recordar de dónde comenzó la comunicación en nosotros. Imagínate que nosotros comenzamos así estábamos texteando y hacíamos un juego por celular. Jugábamos el que encontraba el versículo primero, imagínate. ¿Han jugado eso alguna vez? No creo, parece que no. Pero bueno, fuimos creciendo en la comunicación y se tornó algo bonito. Y cuando uno es enamorado, cuando uno es novio, la comunicación fluye, no hay estorbos, todo es alegría. ¿Amén? Para los enamorados, ¿así es? Bueno, ahí los adultos se acuerdan algunos, ¿no? Que la comunicación hermana Alexandra, ¿no? Amén, dice, ¿no? Cuando uno está enamorado, es fácil comunicarse. Y no le dice, apúrate, ¿no? Los pasos, queremos que se detenga el tiempo, ¿verdad? Así es cuando uno está iniciando la comunicación en el enamoramiento y todo eso. Y cuando uno recién se casa, yo he visto algunos matrimonios que postean, ¿no? Primer mes con mi esposo, aquí contenta, feliz, alegre, quiero que vengan más meses y años más de felicidad, amén, versículo y todo, ¿no? ¿Alguna vez has visto esos mensajes? Es bonito, pues, porque cuando uno también inicia su matrimonio, la comunicación fluye sin estorbo, ¿no? ¿Cuántos meses debe de durar esa comunicación? Toda la vida, pero y a la verdad comienza poco a poco a darse cuenta quién es la persona, sus errores, sus problemas. Pero ¿alguna vez has visto que a la semana alguien haya metido así la pata y vamos a decir así, y la comunicación se haya venido abajo? Puede ser, ¿no? Y la verdad que yo vengo acá a dar mi testimonio. Imagínense, hermanos, ya que vamos a hablar de la buena comunicación, de la comunicación en el matrimonio, pasando nomás la primera semana, hermanos, surge un imprevisto con Stephanie, mi esposa Stephanie. Surge un imprevisto. ¿Qué había pasado? Yo pensaba que la comunicación estaba muy bien, y de verdad que iba muy bien la comunicación, y les cuento así que de pronto el pastor Fernando, voy a dar aquí el pastor Fernando, siempre el pastor instruyendo a los nuevos matrimonios, él me dice, Javes, vamos a ir acá con el pastor Martín y todos los siervos, vamos a irnos a comer un ceviche, me dice, un ceviche de erizo. ¿Has comido ceviche de erizo? Alguien ha comido un ceviche de erizo, no sé qué me dieron, no sé si comí ceviche de erizo, pero comí ceviche. Y me había pues una buena fuente el pastor, la verdad que se lució, gracias pastor por esa invitación, pero me hizo un buen plato. Yo contento, de ahí nos despedimos todos, y contento iba a mi casa, todo va bien, contento, alegre, y de pronto llego a la casa, mi esposa, amor, ven, ¿cómo te ha ido? Sí, muy bien, toma asiento, mira lo que te he servido. Y yo veo un gran plato de lomo saltado, sin medio kilo de carne, 3 huevos fritos, 1 kilo de arroz, no, tampoco, pero sí estaba bien taipá, bien servido, y mi esposa me comienza a contar
todo lo que había hecho con esto para, dice que había ido al mercado. Bueno, me contó todo lo que había hecho para poder servirme y cocinarme. Era la primera vez que me cocinaba, hermanos. La primera vez que me cocinaba. Pero, ¿sabes? No sé si ya te vas a ir dando cuenta qué es lo que estaba pasando. Que el esposo, el recién esposo, no llevaba ni, una semana y unos días, no se había sabido comunicar con la esposa. Y no le había dicho, ¿sabes qué? El pastor me había llevado a comer. Y ahora yo, entre mí, comencé a decir, ¿y ahora cómo le digo que estoy lleno y que no me entra ni un poquito de arroz? ¿Cómo te sentirías, esposas, cómo se sentirían con el primer plato que le cocinas a tu esposo y él no puede comerlo? Mal. ¿Cómo? ¿Le pego? Ah, ya. Uno nunca sabe. Hermana Marisol, bueno. Y yo comencé y puse así una cara. De repente ella me miró. Y tú sabes que cuando a veces uno pone caritas, también es un estilo de comunicación, los gestos, ¿no? Una comunicación no verbal. Y comienza a verme y ella, ¿qué conjeturas habrá sacado? ¿No? Entonces yo pensaba mientras trataba de comer algo, decía, ¿cómo le digo a mi esposa que no puedo comer el primer plato que me había servido, que me había cocinado? Bueno, la conversación ya se extendió, pero tuve que guardar el plato y fue una mala comunicación por parte mía. ¿Yo qué debía haber hecho? Pues debía haber comunicado con ella y decirle, ¿sabes qué? No voy a poder comer o no me cocines, mejor dicho. No cocines, cocíname en otro día. Hoy me está invitando el pastor Fernando mi ceviche de erizo. Bueno, hermanos, la comunicación, hermanos, es un compromiso muy importante entre los esposos. Cuando tú te casas, una de las cosas que tienes que poner en tu lista, ahí para que lo digas delante de toda la iglesia, me comprometo a tener una buena comunicación con mi esposo, con mi esposa. ¿Amén? Amén. Ya no te olvides, ¿ah? Ahora, ¿qué pasa cuando la comunicación sucede algunos ciertos gestos verbales, pero estos gestos son negativos? Como por ejemplo, yo estaba ahí y decía, ahora ¿cómo le digo? Y ella podría haber dicho, seguro no le gusta mi comida. Seguro está pensando en su mamá. Su mamá lo cocinaba así. Comienza a generar o a ver la subjetividad, ¿no? Algo subjetivo, algo que comienzas tú a crear verdades falsas, vamos a decirlo así, ¿no? O de repente vagas interpretaciones. ¿Qué debería hacer uno? ¿Qué debería hacer el esposo, la esposa o el que tenga pues la capacidad de buscar una solución al conflicto? Tiene que buscar una solución al conflicto y salir de los prejuicios, de las verdades falsas, de cualquier cosa que haga una falsa interpretación. Ahora, tienes que ser objetivo. Para ello, la buena comunicación va a tener ciertas ventajas. Lo primero que la buena comunicación nos va a llevar, hermanos, vamos a ver dos beneficios de la buena comunicación. La primera que debemos ser, estoy diciendo que debemos ser objetivos y ahí entra lo que es hacer buenas preguntas. ¿Por qué te sientes bien, Javes? ¿Por qué ese rostro? Buenas preguntas. Hacer preguntas es una ciencia, hermanos. El que sabe hacer preguntas tiene la ventaja, se considera una persona inteligente. Entonces, hay que saber hacer preguntas para poder sacar la verdad o lo que está sucediendo de esto.
para poder entender mejor este problema o este tema, yo quiero llevarles a la Biblia, por favor, a ver a Génesis, al capítulo 3, por favor, y vamos a ver cómo es que se soluciona un tipo de problema de esta magnitud. Vamos a ver y vamos a tomar el caso entre Dios y Adán y Eva y la serpiente. A ver, Génesis 3. Bueno, para entrar un poco en contexto, ya yo sé que varios acá han leído Génesis capítulo 3 y sabemos que la serpiente seduce a Eva, Eva come del fruto y le da a Adán, ¿no? Entonces ya había surgido, ¿qué cosa? El problema. ¿Sabes qué había pasado? Lo que había pasado era que toda la creación perfecta de Dios, ¿qué había pasado con la creación perfecta después de que comió del fruto? Se había arruinado, se había venido abajo la relación, estaba afectada por la eternidad de pecado, consecuencias negativas y todo esto. Entonces Dios, ojo, acá Dios no es que no sepa lo que estaba pasando, lo que quiere dar Dios es hacer que el hombre se dé cuenta de su error, de las consecuencias y de lo que Dios tenía que hacer para resarcir la comunión. En este caso, Dios se va a acercar, Él toma la iniciativa. Siempre en la relación, en la comunicación, una de las partes va a tener que tomar la iniciativa, el que tenga la capacidad o la ventaja para poder decir, tengo que ser objetivo y no subjetivo para poder relacionarme mejor con mi esposa, con mi esposo. En este caso, en Génesis 3:8, Jehová se va a acercar tomando la iniciativa. Por favor, versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, dice que Jehová se acerca. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, dice, oyen la voz de Jehová. Dios se acerca a Adán y dice que, ¿cuál fue la respuesta de Adán y Eva? En el versículo 8, cuando oyeron la voz de Jehová, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Fue una respuesta verbal? No. ¿Qué fue? Una acción, ¿no? ¿Hicieron? Se esconden. Ahora Dios podría haber dicho, ¿y ellos por qué se esconden? ¿Ya no quieren que sea su Dios? ¿Han buscado a alguien mejor que yo? ¿Están adorando de repente a alguien por ahí? Subjetividades, falsas verdades. ¿Cuántos a veces también creamos estas cosas, no? ¿Por qué hoy Javes estaba comiendo tan rico y de pronto pone una cara y no sabe que se había mordido la lengua por comer tan rico? Imagínate, cosas que a veces nosotros creamos de cosas que no están sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios ante la respuesta por parte de Adán y Eva? Una respuesta negativa. De repente, Adán está diciendo, ahora viene a preguntarnos otra vez qué estamos haciendo. Siempre nos está preguntando. Ya molesta que siempre esté preguntando, ¿no? Molesta. ¿Qué cosas habrá? Podría uno pensar, mejor dicho. Pero Dios no se pone en la subjetividad, Él es objetivo. ¿Qué va a decir? Versículo 9, por favor. Mas Jehová, dice Dios, llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Va directo y le dice, ¿dónde estás tú? Él quería saber qué es lo que estaba sucediendo, o que Adán le diga lo que estaba sucediendo, mejor dicho. ¿Dónde estás tú? Y Adán comienza a soltarse, a decir lo que había pasado. La respuesta de Adán en el versículo 10 dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Interesante porque acá Adán y Eva
Antes no tenían vergüenza de estar desnudos, pero esta vez ya se habían tapado, se habían creado un vestido así de las hojas para poder cubrir su desnudez. Entonces Dios, como él sabía, pero quería sacar la información, le va a hacer otra pregunta. Le va a hacer otra pregunta a Adán y a Eva. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mira esas preguntas que le hace, ¿no? Interesante, importante. Las preguntas para poder sacar la información y no caer en subjetividad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Has hecho acaso eso? Y bueno, Adán tenía ahí la oportunidad de decir, sí, Dios, me he equivocado, he comido. Pero la respuesta por parte de Adán va a decir, Señor, la mujer que me diste. ¿No? Buscando la culpa, no haciéndose responsable de lo que él había hecho, ¿no? La mujer que me diste, ella me ha hecho comer, me ha hecho caer. Acá, lo primero que vamos a rescatar aquí, hermanos, es cómo la comunicación es una parte fundamental necesaria para llevar a conocer a la otra parte. En este caso, Dios nos da un ejemplo claro de cómo debemos de conocernos, de cómo Dios lleva a Adán a mostrarle su falta, su error. Pero no tan solo la conversación va a quedar ahí, y no debe quedar en el matrimonio la conversación ahí en que así, bueno, te fallaste y todo, bueno, y ahí quedó. No, ahora va a venir lo que, bueno, llamamos la retroalimentación. ¿Qué es eso, dirás? Al expresar las opiniones entre emisor y receptor, lo que ha sucedido, qué es lo que han hecho, cómo se han sentido, cómo han infringido en la ley, todo eso les lleva a una información y también a emitir por parte del receptor. Si ha sido buena la comunicación, el receptor va a dar un resultado, un juicio también va a dar acerca de lo que ha sucedido. En este caso, Dios, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Bueno, sencillamente Él le va a decir a Adán, a Eva y a la serpiente las consecuencias de su falta. Y bueno, conocemos la historia, consecuencias negativas. En la serpiente, en el versículo 14, dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer, en el versículo 16, le va a decir, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos. Está hablando de las consecuencias de cuanto ellos pecaron y las consecuencias de su decisión. En el versículo 17 al 19 le va a hablar al hombre y le va a decir, al hombre dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, y dice, y todos los días de tu vida, espinos y cardos producirás y comerán plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces le dice las consecuencias, mira, ha pasado esto, tú has quebrantado mis mandamientos. Hay consecuencias negativas, pero también en parte de lo que es la retroalimentación, también podemos ver, hermanos, que también se busca una solución al problema. Se busca una solución al problema. Y Dios acá va a dar una solución al problema. La creación ha caído.
Adán y Eva están en pecado. Todo lo que era perfecto se ha venido abajo. Ahora, ¿cómo vamos a poder? Tenemos que buscar una solución en este conflicto. Nuestra relación entre el hombre y Dios se ha roto, se ha cortado, hay pecado, hay división. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Señor Jesús, bueno, Dios, ahí todavía no se presentaba como el Señor Jesús, pero Dios va a decir, va a ser la primera promesa de el Salvador, el reconciliador entre el hombre y Dios. Y en el versículo 15 dice, la solución a esa ruptura, conocemos también lo que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, ¿no? Y a la mujer dice, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía acerca de Cristo. Y esto está declarando la derrota de Satanás a través de la muerte y los sufrimientos de Cristo y la reconciliación entre el hombre y Dios. ¿Te das cuenta que la comunicación no tan solo es conocer, sino también que nosotros comenzamos a tomar, después de haber conocido, de saber qué es lo que ha pasado, entonces vamos a decidir cosas necesarias e importantes para que el matrimonio encuentre una solución, se desarrolle y madure. Así es, hermanos, nosotros debemos de siempre buscar la solución, así como Dios busca la solución para que el hombre se reconcilie con él a través de Cristo. Nosotros también en el matrimonio siempre tenemos que estar buscando la solución, tener la intención, trabajar teniendo la intención de buscar el desarrollo, la madurez en el matrimonio. ¿Amén, hermanos? Amén, hermanos. Muy bien. Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte vamos a pasar a lo que es el objetivo de la comunicación. Ahora, si bien la comunicación nos ayuda, vuelvo a decir, a conocernos y a tomar decisiones sabias con el fin de que el matrimonio desarrolle y madure, pero la comunicación no tan solo es para conocerse, como vuelvo a decir. La comunicación, el objetivo de la comunicación, hermanos, es lograr el desarrollo personal tanto de uno mismo como del cónyuge, de uno mismo como de tu esposo, de tu esposa. Ahora, ¿cómo se logra esto? Y este segundo punto va a tener una palabra clave y quiero que por favor la tengas en tu cabecita, la palabra clave, ministrar. A ver, repite conmigo, ministrar. 1, 2, 3, ministrar. ¿Sabes qué significa ministrar? ¿Sabes qué significa ministrar a tu esposo o a tu esposa? ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? ¿Sí? Vamos a dar el mejor ejemplo para ministrar. Por favor, acompáñame a Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Amén. A ver, alguien que tenga voz potente y que pueda leer este versículo. Puede ser una dama, puede ser un varón, puede ser un matrimonio en conjunto. A ver, voluntarios. ¿Quién dijo yo? Puede ser un adolescente, una niña, no sé. Cosas que lo lean. Marcos 10:45. Amén. Ahí está. A ver, vamos a darle espacio a la juventud. Acá el hermano David, el hermano Enzo, yo sé que quería. A ver, hermano.
Muchas gracias, hermano David. Entonces dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, recuerda que el mejor ejemplo para ministrar es el Señor Jesucristo, dice que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, no vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De ahí vamos a sacar el concepto de ministrar, queridos hermanos. La palabra ministrar, escúchame bien por favor, la palabra ministrar significa servir, dar y de ahí edificar. Servir, dar y después levantar, después edificar. ¿Correcto? Entonces la palabra ministrar acá sacamos de lo que el Señor Jesús había venido a hacer. Ministrar, ¿qué significa? Servir y edificar. ¿Correcto? A ver otra vez. Ministrar es. Vamos a recordar esas palabritas para poder entender el mensaje de esta segunda parte. Servir, dar y edificar. Ya para poder entender. Sé que hay otras palabras que podrías también describir todo esto, pero vamos a concentrarnos en estas tres palabritas. Servir, dar y edificar. Ahora, ¿cómo uno puede ministrar a su cónyuge? Por favor, acompáñame al libro de Romanos, al capítulo 15, versículo 1 y 2. Y vamos a ver, primero, para ministrar a tu esposo, para que ministres a tu esposa, en Romanos 15, del 1 al 2, y vamos a ver lo primero, servir. Romanos 15, amén. Estamos, ¿no? Romanos 15, del 1 al 2, dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Queridos hermanos, si te has casado en busca de la felicidad, déjame decirte que si la felicidad recae en ti mismo, en que tú debes ser feliz, estás yendo por el camino que no es el correcto. Porque un hijo de Dios va a comenzar a buscar la felicidad y va a tener que tomar la imagen de Cristo. Y desde ya comienza a decirnos que, dice en el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a uno mismo. Yo no debo de buscar mi felicidad, sino la del débil, edificar al débil, o en este caso en el matrimonio, edificar a mi cónyuge, edificar a mi esposa, servir a mi esposa. Yo me entrego en servicio a mi esposa. Uno fracasa cuando persigue metas egoístas. Quiero ser feliz, ella me tiene que hacer feliz, él me tiene que hacer feliz. Yo quiero buscar la felicidad. A veces uno incluso hasta puede llegar a manipular a su esposo, a su esposa, porque hay casos de manipulación con el fin de obtener o de lograr un beneficio hacia uno mismo y no está pensando en su esposo, en su esposa. Lamentablemente, cuando uno no entiende que la comunicación se ha dado para ministrar a tu esposo, a tu esposa, el matrimonio se comienza a debilitar, a destruir, a flaquear, y llega la división y se extingue ese matrimonio. Entonces lo primero que nos va a decir Dios es, no debo pensar en mí mismo, debo pensar en
en mi prójimo, en mi esposo, en mi esposa. Por eso cuando yo quiero escucharla, por eso que cuando me ha dado Dios la comunicación entre mi esposo y mi esposa, no es para decir, en eso se está equivocando, ahora sí le voy a poder decir, porque siempre cuando discuto con ella gana. Ella gana siempre en las discusiones y yo nunca puedo vencerla. ¿No te ha pasado que ahí quieres hacerle la lucha y yo hoy gano en la discusión? Así no debe ser, hermanos. Lo que tú tienes que hacer es decir, voy a escucharla, pero para encontrar una solución a nuestro problema. No para responderle, no para decirle, ya ves, yo te dije, bien me dijo mi madre, no te cases con ese hombre. Ay. Parece que les ha pasado a mi esposa. Paz, hermanos. Bueno, seguimos mejor. La siguiente palabra, recuerden, la primera es servir, darnos en servicio al otro. La siguiente palabra es dar. Y en Romanos, capítulo 14, en el versículo 19, Romanos 14, 19, dice así, amén, dice así, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí me llama una palabra me llama la atención bastante, es contribuir. Yo contribuyo, yo doy mi contribución. Es como ahora que hemos hecho este garaje y cada uno trajo su contribución, ¿no? Un hermano creo que donó su moto y él mismo la compró, ¿no? El hermano Alberto, ¿no? Él todavía ahí a un sol, ¿no? Bueno, en fin, pero cada uno trae la contribución a fin de que suceda lo que es el garaje. Amén. Así es. Cuando estás en un matrimonio, cuando ya eres parte, ya eres el esposo, la esposa, tienes que traer tu contribución. La contribución tiene que ser mutua. No vas a decir que él traiga, yo no voy a traer, que él venga y me hable, que él venga, que se arrodille, porque me hizo sentir mal. Ya va a ver, olvídate de mí. Dar es hacer algo con intención, un seguimiento, un buscar, un hacer algo con propósito, con intención, que dice de buscar la paz y la mutua edificación. ¿Correcto? ¿Se entiende, no? Yo lo hago con el propósito, con la contribución de poder servir a mi esposa, a mi esposo. La comunicación nos ha dado esos privilegios, queridos hermanos, de poder desprendernos, de poder dar. Y la siguiente, que es, acuérdense, servir, ¿no? ¿Qué más? Y la tercera, edificar. Edificar, pues, enseñarle el valor que tiene la esposa, el valor que tiene el esposo, a sentirse amada, a sentirse segura. Hacer las cosas con intención de que ella sienta que yo la protejo y la amo. A mí me ha sido difícil, hermanos. Yo no soy experto. Mi esposa me ha ayudado bastante a comunicarme. Incluso ella siempre me hace correcciones. Yo le doy gracias a Dios por ello. De verdad, yo acá me confieso. No es que yo sea un experto, de verdad, hermanos. Pero estoy aprendiendo. Y a golpes, como dice, a cocachos aprendí, ¿no? ¿Cuántos a cocachos? Bien, pero una de las cosas que a veces me pregunta mi esposa, me dice, y no es porque ella una de las cosas que me ha mostrado es que, aunque muchas veces está en casa trabajando y estudiando y a veces los domingos solo puede venir en la noche por causa de su trabajo o de sus estudios, ella siempre me está contando algo de Dios o tiene el querer de ir a una célula o ir a visitar a alguien.
Siempre está ahí con ese querer de preocuparse por el otro. Ella tiene eso. Y me gusta eso de ella. Entonces, ella tiene el amor a Cristo, tiene el amor a Dios. Yo no dudo de eso. Y un día me pregunta, Javes, ¿quieres que vaya a la iglesia? Entonces, cualquiera, ¿tú qué hubieses pensado? Ya se relajó, ¿no? No, está carnal, vendida al pecado. La concupiscencia te consume. ¿Qué hubieses hecho tú? No sé. Pero gracias a Dios que me ha dado la sabiduría. Y las mujeres, hermanos, su emoción, el hombre es más, sí, no, pero las mujeres necesitan, en su emoción, ellas quieren sentirse amadas. Y ella, ¿qué es lo que me estaba diciendo ahí? Que le demuestre que ella es importante para estar juntos en la iglesia. Yo entendí eso, hermanos. Y es así ella trata siempre de mostrarme ciertas cosas. ¿Crees que soy importante a tu lado en la iglesia? Eso me está queriendo decir mi esposa. Quiere sentirse afectuosa de mi parte hacia ella, un afecto, un amor, un compromiso, una unión, un vínculo. Pero ¿qué hubieses hecho tú? A ver, el Javes de hace unos años atrás. Voy a mandarte a la hermana Jenny para que hable contigo, ¿no? A la hermana Beni. No sé, hablarás con el pastor, ya vas a ver. No. Pero ahora que yo conozco más a mi esposa, ella quiere que yo le demuestre que para mí ella es importante. Así tienes que hacerla sentir importante. Bueno, de esta manera yo la edifico a mi esposa. A través del afecto. No soy experto. Muchas veces mi esposa me lanza las preguntitas y no las paro y me equivoco. Pues. Me equivoco. Pero edificar en Romanos 14:20, bueno, en este caso el contexto es de las comidas y todo esto, pero una de las cosas importantes acá, que en el 14:20, para las primeras palabras dice, no destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios. No destruyas a tu prójimo. Recuerda que el versículo 18 está diciendo, porque dice, el que en esto sirve a Cristo agrada. 19, perdón. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación y no destruyas la obra de Dios. No destruyas a tu esposa. No destruyas a tu esposo. La palabra de Dios se ha puesto para edificación de ambos. ¿Correcto? Amén, hermanos, ¿me siguen? Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, ya que hemos visto en el caso de el esposo y la esposa, pero vamos a ver el ejemplo de ministrar en Cristo. ¿Ya? Así que por favor, ahí en el versículo 3 del capítulo 15, recuerda, estábamos leyendo el versículo 1 y 2, que dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pero en el versículo 3 nos va a enseñar y nos va a poner el ejemplo de Cristo. Dice 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, dice, versículo 3, los vituperios de los que te vituperaban cayeron, dice, sobre mí. Dice acá que nosotros debemos, ahora regresamos, como digo, a entender cómo ministra Cristo. Y la primera parte es servir. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que se dio en servicio. No sé si tú recuerdas este versículo, pero bueno, si eres ahí un poquito rápido o si no, me escuchas nomás en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, Filipenses 2, 6 y 7 dice que Jesús, dice, el cual
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? Una vez más, ahí vemos el ejemplo de ministrar, tomar forma de siervo. Acuérdate bien de eso. La comunicación ha sido dada para ministrar. Y el mejor ejemplo para ministrar, Cristo, tomando forma de siervo. Ahora pasamos a la parte de dar. Y en Efesios, en el capítulo 5, por favor, en Efesios, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 25, dice que Jesús se da por su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio, se entregó, se dio por completo, dice, asimismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, para purificarla en el lavamiento del agua, dice, por medio de la palabra. De esa manera, dice Dios, se dio por completo a fin de santificar a la iglesia. Y que nosotros, los maridos, y la verdad, aquí perdón que esté hablando tanto del marido, pero la responsabilidad, porque la esposa crezca en la palabra, porque el hogar se solidifique, se afirme bajo los pilares de lo que es el ministrar, la responsabilidad, hermanos, en primer lugar, la cabeza es el hombre, el esposo. Bíblicamente hablando, tú tienes la responsabilidad, marido. No, pero mi esposa es una mujer de Dios, a ella le gusta orar, que ella también ore por mí. Yo tengo que trabajar. Que vaya a la reunión de damas, yo nomás voy los domingos. Mi esposa es una tremenda predicadora, ella de una u otra manera. Hermanos, no podemos salirnos de la responsabilidad, que así como Cristo se entregó, se dio por completo para santificarla, para purificarla, así también los maridos a vuestras mujeres. Así es, hermanos. Entonces, servir, Cristo se entregó en servicio, se dio totalmente por ella y edificó. Regresando a Romanos, al capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice que, bueno, estábamos leyendo que Cristo sufrió el vituperio y en el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron, dice, antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Acá las Escrituras nos van a servir. ¿Para qué cosa? Para edificar, para la enseñanza, para guardarnos en esperanza. Un matrimonio feliz es feliz porque vive en esperanza. ¿En esperanza de qué? De que mi esposo cada día va a ser mejor, que mi esposo me va a llevar a los pies de Cristo, de que mi esposo me va a santificar, me va a alabar, me va a enseñar la palabra. Y que el esposo también en esperanza dice, mi esposa junto conmigo vamos a crecer en el temor a Dios, que junto conmigo vamos a crecer en el ministerio, que junto conmigo vamos a crecer en la comunicación para poder ser mejores, un mejor matrimonio. Hay muchos matrimonios, hermanos,
que acá pueden dar una buena impresión. Que está el hermano, hermana, feliz, contentos. Pero justo recordaba lo que contaba el pastor Martín en una de sus prédicas. Dice que uno de sus vecinos hablaba de que es cristiano, de que es creyente, de que busca siempre a Dios y que siempre está invitando a los demás vecinos a que vayan a la iglesia. Pero la gente dice que es reacia. ¿Por qué? Porque dice que ese matrimonio, incluso, no sé si exagero, pero creo que ha llegado hasta serenazgo para separar a ese matrimonio porque tienen mucha violencia. O sea, dice que se tiran sartenes, cuchillos, parecen esos, ¿cómo se llaman esos que tiran? Están, sí, como tiro al blanco. Te cae, no te cayó, toma una sartén más grande. ¿No? Y hay muchos casos así, queridos hermanos, de que a veces nosotros parece que no viviésemos en esperanza. Parece que no tuviésemos una buena comunicación o que no tengamos ese esmero por edificar a nuestra esposa, por ministrar a nuestro esposo como Cristo lo hizo. Y se pierde la efectividad de lo que Dios quiere hacer en nuestro matrimonio y de por qué dejó la comunicación. Si tú te fijas en el versículo 6, quiero que leas ahí el versículo 6. Cuando tú estás en esperanza, ¿sabes cuál es el resultado, el fruto de esa esperanza? En el versículo 6 va a decir, para que juntos, dice, a una voz, ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios. ¿Quiere glorificar a Dios? Utiliza la comunicación. Al final, recuerda que Dios ha dejado el matrimonio, Dios ha dejado la comunicación, Dios ha dejado todas estas herramientas. Dios ha hecho al hombre y la mujer para que se unan y tengan hijos a fin de glorificar a Dios. Ese es el propósito de toda la humanidad, glorificar a Dios. La comunicación no es para que demuestres que estás enamorado y que en el Facebook sigan subiendo los mensajitos, ¿no? O que la esposa te siga cocinando ese lomo saltado todos los días. La comunicación ha sido dada para glorificar a Dios. Y el resultado de todo ese trabajo es que a una voz, tu matrimonio, ¿qué cosa? Glorifique ¿a quién? A Dios. ¿Glorifique a quién? A Dios. Así es, hermanos. Hermanos, vuelvo a decir, Dios nos ha dado la comunicación para poder conocernos, para poder intercambiar pensamientos, ideas, propuestas, hacer preguntas objetivas, con el fin de que nosotros como matrimonios nos podamos fortalecer, podamos madurar. Y si hay algo que ajustar, pues que lo hagamos. Así como Dios vio y le dijo, bueno, ha sucedido esto, han pecado, estas son las consecuencias, pero hay una solución, Cristo Jesús, así ajustó las cosas. Nosotros también tenemos que desarrollar todas esas habilidades y capacidades para poder ajustar lo necesario y poder tener una buena comunicación con el objetivo de glorificar a Dios. Otra de las cosas también que hemos aprendido es que debemos de ministrar ¿como quién? ¿Como quién debemos de ministrar? Como Cristo. ¿Y cómo ministraba Cristo? Las 3 palabras. Servir, dar y edificar. Servir, dar y edificar. No te olvides de eso. ¿Quieres que tu matrimonio glorifique a Dios? Sé como Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Ministró.
a la iglesia y te dice así de fácil: varón, así como Cristo a la iglesia, tú a tu esposa, ministrala. ¿Cómo? Sirviendo, dando, edificando. El varón también tiene el objetivo de ser como Cristo. Vamos a orar, por favor, ponte en pie para orar. Inclina tu rostro, y si hoy Dios ha tocado tu corazón, te voy a dejar ahí en un momento de reverencia para que tú converses con Dios. Si tienes algo que decirle a Dios, Dios te hablaba a través de este mensaje, estos momentos son tuyos. Señor, estamos ante ti, nuestros corazones están ante ti, y con sinceridad te decimos: Dios, danos sabiduría para saber cómo dialogar con nuestras esposas, con nuestros cónyuges. Ayúdanos también a poder conocernos más, a poder hacer una introspección de nuestras vidas, para darnos cuenta nuestro error, para poder desechar toda cosa que estorbe, de repente toda forma violenta de hablar o de comportarnos o de mostrar nuestros gestos que no suman a una buena comunicación. De repente en tu corazón, querido hermano, hermana, hay una forma también fría de tratar a tu esposa, a tu esposo, indiferente. De repente hay frialdad en tu corazón hacia ella. De repente no hay un divorcio en el matrimonio, pero sí hay un divorcio emocional. Hace tiempo que de repente ya no sientes el amor que antes tenías por ella, por él. Por favor, Dios, aviva el fuego del amor a través de lo que tú produces en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señora, en nuestros corazones a dejar de ser irritables, Señor. Muchas veces por cualquier cosa somos muy irritables y no podemos sostener una comunicación porque ya estamos levantando nuestra voz, porque ya estamos siendo muy subjetivos y creando cosas o verdades falsas por no saber ir o hacer las preguntas que edifican a nuestro matrimonio. Señor, ayúdanos a aprender a desarrollar una actitud, Señor, positiva, que sea abierta, que nuestro comportamiento muestre también un rostro alegre, unos ojos atentos, una postura, Señor, adecuada ante cada situación. Ayúdanos, Señor, también a poder escuchar a nuestro prójimo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y compartir, también abrir nuestro corazón hacia nuestro cónyuge. Padre amado, que nuestra comunicación no sea para tratar de persuadir a mi esposa o a mi esposo,
sino que sean conforme al poder de tu Santo Espíritu. Padre amado, queremos glorificarte, como dice tu palabra, a una voz, glorificarte como matrimonio. Y que los esposos se levanten para decir: Señor Jesús, quiero ser como tú cada día. Señor Jesús, quiero entregarme por completo para edificación de mi matrimonio. Quiero ministrar a mi esposa a través de el servicio, del entregarme, el darme con propósito, y así poder construir, edificar un matrimonio que te glorifique. Quiero ser como tú, Señor Jesús. Todo esto te pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.